Molt bé, doncs molt bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí. Per la gent que sigui la primera vegada que ve, jo sóc la doctora Esther Zamora, sóc oncòloga mèdica, sóc metge adjunt de la unitat de càncer de mama de l'hospital i sóc la responsable actual d'aquest taller de pacients, que avui és la tercera jornada i per tant és l'última d'aquest curs 2024-2025 i ja aviat començarem a preparar el curs vinent. Vale? I bueno, avui tenim el tema principal d'avui és supervivents, engloba el que és el maneig de limfedema, la prevenció, la salut òssia, el chemobrain o boira mental, que són temes jo crec que molt interessants, que ens pregunteu molt al dia a dia en la nostra consulta i que a vegades no tenim el temps suficient per poder-nos detenir a explicar i per això es van seleccionar per fer aquesta jornada i posteriorment tindrem 2 tallers. Ja sabeu que en els tallers es divideix la gent, al moment d'inscriure-us us heu dividit, heu seleccionat on voleu anar. I el taller de nutrició es farà aquí, amb la Núria Duran. El taller de sexologia es farà en una sala que hi ha aquí davant, que us explicarem, amb l'Esther Gonzalo. Vale? Les sessions es graven, estaran penjades posteriorment al bio al YouTube del bio, per tant, si voleu prendre notes podeu prendre, però no patiu perquè tindreu la presentació per poder-la mirar amb calma si voleu aprofundir en algun tema. Els tallers no, perquè són una cosa més d'intimitat, no? De confidencialitat, però bueno, jo crec que el taller de nutrició, la presentació és molt xula perquè faig de spoiler i ja l'he vist i jo crec que la Núria no tindrà cap problema amb que la puguem penjar i difondre, però bueno, li pregunto després quan arribi. Vale? I sense més preàmbuls i per no gastar temps i que la doctora Pujol pugui explicar totes les coses interessants que té per poder-nos dir avui, li demano que vingui cap aquí. La doctora Vicenta Pujol és la referent de la unitat de limfedema de rehabilitació complexa del nostre hospital. És una gran doctora i una gran persona i la veritat que ens fa molt fàcil el treballar el dia a dia perquè quan tenim alguna coseta així sempre està pendent de les nostres trucades i fica en forats inexistents que crea ella per poder visitar a tothom. Així que benvinguda, Vicenta. A ver si, pues buenos días, he visto algunas pacientes, no os conozco a todas, pero algunas sí. Entonces, el tema que me propusieron era linfedema y cáncer de mama, consejos del tratamiento. ¿Os va bien el castellano? Si no, lo hago en catalán, como queráis, porque yo hablo mallorquín, o sea que... Entonces, os voro, con voro. Entonces, del taller de linfedema por cáncer de mama lo he estructurado de cara a entender un poco esta educación linfática que no tenemos ni los médicos ni los pacientes. Nosotros no aprendemos el sistema linfático en la carrera. Entonces, entender un poco cómo va a funcionar este sistema linfático de forma normal para entender qué nos va a pasar cuando tenemos un linfedema, ¿vale? Hablaremos de factores agravantes del linfedema, factores protectores, porque los hay, recomendaciones los más actualizadas posibles y con la máxima evidencia que tenemos a día de hoy, cuándo tratamos en rehabilitación y cómo vamos a tratar y cuál es la terapia más eficaz y luego un poco las conclusiones para casa y vuestras preguntas al final. Entonces, si yo tengo que empezar a explicar qué es el sistema linfático funcionante, he de entender que el sistema linfático es toda una red, ¿vale? Que se mueve por los brazos, por las piernas y por el tronco. Si veis la figura que os queda, espera que como soy disléxica, a la derecha, eso es el sistema arterial y el sistema venoso, que los médicos estudiamos bastante bien. El de al lado en color verde es todo el sistema linfático que se compone de pequeños vasos con válvulas para poder propulsar, porque el sistema linfático lo que tiene es que es un sistema de retorno, por eso el linfedema no duele, porque no es un sistema de lanzar lo que es carga o volumen, sino que es un sistema de vuelta. Entonces esta sensación que produce es la molestia, la sensación de peso de la extremidad. Entonces, por desgracia, vivimos en la Tierra y en la Tierra hay gravedad y todos los fluidos que tienen que volver hacia el corazón, tenemos el yugo de que la gravedad nos lo lleva a los pies y a las manos. Cuando colocamos una mano en esta posición y no bombeamos, se nos va a hinchar la vena. No es que tenemos un fallo del sistema linfático y venoso, es que tenemos que ir compensando cada día este sistema. Entonces nosotros vivimos en el Mediterráneo, donde hay sol, donde hay humedad, y ese sistema se dilata como las vías del tren, ¿vale? Con lo cual hemos de tirar de algún sistema compensatorio fisiológico. Si os dais
cuenta en la imagen, el sistema que nos hace tirar para abajo es mayor de la compensación que tenemos. Por eso en verano, cuando nos colocamos todas nuestras sandalias, le tenemos que dar tenemos que quitar un agujero de la sandalia a veces con las olas de calor. ¿Qué significa? ¿Que me ha crecido el hueso de la pierna? No, no estamos en el periodo de crecimiento óseo. Estamos en un momento en que nuestro sistema tiene que compensar y eso ya es fisiológico, ¿vale? Ya funcionamos así. Entonces hay 3 sistemas que vamos a hacer que vuelva esta linfa. Una es el sistema de propulsión, que en el brazo, si hiciera un corte tal cual esto, vemos arriba la piel, en medio el tejido celular subcutáneo y por allí van todos los vasos. ¿Veis? Los rojos, que son las venosas, y los que tiran para arriba son los linfáticos. La imagen en gris es un conducto linfático de esta zona de un humano. Yo tenía un vídeo de cómo va sístole, diástole, porque esto se propulsa, pero no lo he podido colgar porque no me iba bien el vídeo. Entonces, que entendáis que la primera propulsión viene de la propia vía, porque aprende a tener en la pared un músculo que va haciendo un automatismo como el corazón y luego dentro hay unas válvulas que van propulsando esa carga que queda en el tejido, ese remanente. ¿Vale? El segundo sistema de propulsión es el músculo. ¿Por qué insistimos tanto en hacer fuerza muscular? Porque es un sistema compensatorio muy potente. Tenemos bombas musculares en el brazo, como en las piernas, que son tanto los flexostensores del antebrazo como los bíceps y tríceps, agonista-antagonista. Y por último tenemos, por eso en rehabilitación hacéis ejercicios respiratorios y os proponen clases de yoga, porque la inspiración lo que hace es hacer un vacío y desde el brazo lo que hace es mandar la sangre y la carga linfática hacia el corazón para que luego vuelva a bombear en todo el torrente linfático, ¿vale? Sanguíneo, perdón. Entonces, de esta diapo con lo que nos tenemos que quedar es que hay que favorecer esta compensación fisiológica en el día a día, porque son los sistemas que no tenemos que ir a buscar fuera, sino que los tenemos en el cuerpo. ¿Qué es el linfedema? Bueno, el linfedema es una hinchazón, es un edema, por eso linfedema, edema del sistema linfático, que vamos a ver acumulado en la piel, por eso el linfedema es visual. Nosotros lo tenemos en la piel y justo debajo de la piel vemos la imagen. Espera a ver si lo sé hacer. Este es. Ay, mira, sí. Perfecto. Esta es la capa de la epidermis y aquí debajo en estos ladrillos sería el tejido graso. Entonces, cuando se produce el linfedema, el sistema se nos hincha, pero no se nos hincha por agua. El sistema linfático funciona como una esponja de mar. Que le pusiéramos un gel, ¿vale? El linfedema, como me habéis preguntado en consulta, no es un líquido libre, ¿vale? Eso es cuando ya la carga es muy grande. Es un sistema dentro de esa malla de la esponja. Lo que pasa con el gel es que se queda en los recovecos. Imaginaos que esta esponja con gel no la lavamos o no la aclaramos cada día. ¿Qué va a pasar con ese gel? Ese gel va a dejar restos que van a hacer que esa esponja no funcione al cabo de los días. ¿De acuerdo? Y entonces hemos de intentar hacer estos lavados de la esponja para que vaya fluyendo a través de la esponja, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos produce el linfedema? Bueno, puede haber 2 situaciones respecto a lo que es cáncer de mama. Uno es la invasión del tumor en los ganglios y en las vías, que esto es una situación, y otra son los tratamientos oncológicos curativos, ¿vale? Porque, claro, hemos de ser agresivos con el tumor. Entonces, aunque últimamente es verdad que con el tiempo, desde que yo me dedico a esto, cada vez los tratamientos intentan respetar más, porque hay mucho más y estamos en el taller de supervivientes. Hay muchísima gente en este estado, ¿vale? Entonces, existen, y tenemos que, de la diapositiva anterior, existen situaciones como la fiebre, como el calor, que lo hemos hablado antes, que ya en gente sana hacen mayor carga en este tejido. Hemos de entender que esto ya nos pasa fisiológicamente, aunque tenemos capacidad de aclarado. Entonces, ¿qué nos pasa con este linfedema? Bueno, el linfedema que se produce en las circunstancias de tratamiento oncológico van a producir que ese gel no lo podamos retirar tan fácilmente y va haciendo cambios en esta esponja o en esta capa que es tejido celular subcutáneo. Estimula la grasa, con lo cual la grasa crece y no solo en número, sino también se hincha un poco más. Y eso da un estado de cronicidad que hace que cuando el linfedema aparece no tengamos esa reversibilidad completa de volver al momento cero, ¿vale? Y ahí, claro, en el tejido va a haber una progresión
¿vale? Una inflamación, pero lo que os tengo que decir es que yo que os veo en consulta, llega un momento que esto se estabiliza en la mayor parte de las pacientes y no siempre se estabiliza como vemos en las imágenes de Google, porque la gente me pregunta, ¿voy a acabar así? No, evidentemente no todo el mundo está así, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos los médicos rehabilitadores o los oncólogos o los que nos dedicamos a esto cuando queremos detectar un linfedema? Pues hay unos signos clínicos. Uno nos va a determinar si tenemos más carga de ese excedente, que ya puedes detectarlo, ese gel, que es el signo del edema, que es coger el dedo gordo y nos apretamos el dorso de la mano y dejamos 5 segundos. La uña tiene que quedar blanca para ver si yo estoy haciendo la fuerza correcta. Entonces, posteriormente me paso la mano por encima y noto si he dejado un hoyo justo debajo del tejido. Eso quiere decir que hay cierta retención de líquido o de edema o de linfedema, ¿vale? Y el otro signo que es importante en las consultas, y veis que lo hacemos cuando os tomamos medición, es el signo de saber si hay fibrosis, si hay esa ya estructuración más del tejido, que es coger el dorso e intentar levantarlo. Siempre hay que notárselo respecto a la otra mano, porque cada uno hay gente que tiene la piel más dura, hay gente que tiene la piel más fina o con menos grasa. Entonces, esa elasticidad nos va a decir cómo se deposita nuestro linfedema. Vale, entonces, volvemos a la esponja. No sé si veis bien la imagen de abajo, es una ecografía de una paciente con linfedema. En donde pone el visto es el tejido normal, y si nos fijamos ahí, vemos... A ver, espérate que esto es la piel normal, el grosor de la piel, y debajo vemos, esto es el tejido normal, este brazo es normal, y sin embargo este de aquí vemos que hay más grosor de piel, con lo cual nos ha costado pinzarlo más, y debajo veis que no vemos agua, no vemos una imagen negra, no vemos un líquido como cuando hay una prótesis mamaria, sino que lo que vemos es una imagen en grises, ¿vale? Porque la grasa se nos ha hinchado. Vale, entonces, ¿qué herramientas tenemos en consulta los médicos rehabilitadores? Pues nosotros utilizamos sobre todo la cinta métrica, porque es una cosa muy fácil de usar y porque podemos estratificar qué volumen tenemos en ese momento, si el linfedema es clínico o no es clínico, y luego tenemos posibilidad de hacer fórmulas de valorar si ha ido a peor o a mejor en las siguientes visitas o cómo ha ido un tratamiento de rehabilitación. A día de hoy, ya contamos con dispositivos digitales. Desde hace unos años en las consultas estáis viendo que no todo el mundo se le va a hacer la ecografía, no todo el mundo se le hace la bioimpedanciometría y no todo el mundo va a tener que hacerse un dieléctrico. Pero empezamos a tener herramientas para detecciones precoces y cada vez más sensibles de este linfedema para enfocar un tratamiento cada vez más precoz. ¿De acuerdo? Entonces, esperad que ahora no... Ay, perdón, que estaba haciendo el puntero. Vale, entonces, deciros que donde os visiten, sabed que, de todas maneras, el diagnóstico del linfedema es clínico. Es la parte que veis en este lado de aquí, con signo de edema y con signo de fibrosis, ¿vale? Y que el 90% de los casos lo vamos a poder detectar ahí. Vale. Ahora, vale, aquí. Entre los factores de riesgo hay factores de riesgo agravantes y factores de riesgo reductores de riesgo. O reductores del riesgo, exacto. Entonces, dentro de los factores agravantes hay unos factores que yo no voy a poder modificar porque es mi tratamiento oncológico. El más importante, y por eso están las tijeras más grandes, es que nos hagan una linfadenectomía axilar. ¿Cuándo se considera que hay una linfadenectomía axilar? Cuando hay más de 5 ganglios intervenidos, ¿vale? Y que en esos 5 te caiga el funcionante. Entonces, cada vez habéis visto que las cirugías pues, hacen mapeos de vuestros brazos para poder detectar si el funcionante está afectado o no. Después viene, algunas tenéis radio, y entonces la radio en todo lo que es la pared muscular y la zona de la axila va a hacer que si ya teníamos una linfadenectomía porque nos teníamos que ir a ese protocolo de cirugía, pues vamos a tener un poquito de riesgo más. Y por último, las quimios, nosotros lo vemos sobre todo con los taxanos, porque tenéis esta sensación de hinchazón. No es tanto de grasa corporal, sino de edema. Yo lo veo con las bioimpedanciometrías que estoy haciendo ahora, veo el efecto del taxano. Entonces,
¿Qué factores? Esto yo no lo puedo modificar a día de hoy, más que se demuestre que eso es el tratamiento de mi cáncer y que cada vez avanzamos todos más y posiblemente en los talleres siguientes, en los años próximos, hablaremos de otros tratamientos, porque la verdad es que la cosa va muy avanzada. Entonces, ¿qué voy a poder modificar yo como paciente? Que es lo que se me ha pedido, el consejo. Bueno, nosotros lo que vemos como factor agravante, sobre todo, un sobrepeso, que es un índice de masa corporal, que es mi peso en kilos partido de la talla en centímetros al cuadrado, eso se calcula el índice de masa corporal, cuando está por encima de 25. Y os tengo que decir una cosa, eso sobre todo en el momento del diagnóstico. Después podemos modificar el peso, pero si ya vamos con un excedente, tengo más riesgo de que esa capa grasa que hemos visto antes esté un poco más hinchada y que el conducto quede más apretado cuando nos han tocado el ganglio. Entonces tendrá que buscar otras rutas que no siempre son unas rutas adaptadas en el momento y hacen que el brazo se quede un poco hinchado, ¿vale? Y otro problema que tenemos es la baja actividad física, ya previamente al diagnóstico y después por culpa o porque es el momento de los tratamientos, el momento de recentraje, el momento de que no tengo una familia, no tengo, ¿sabes? En ese momento hemos de intentar introducir poco a poco la actividad física, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos visto que la fuerza muscular nos va a ayudar a propulsar ese linfedema o la carga linfática de entrada. Y factores reductores de riesgo es una cirugía selectiva de la axila, ¿vale? Y hemos visto con los mapeos que en la paciente que tiene en su genética unas vías más favorecedoras que llegan por encima del brazo, pues esa paciente tiene menos riesgo de hacer linfedema, ¿de acuerdo? Y ahora se están definiendo en rehabilitación también lo que son los linfosomas, que son estas rutas en colores de qué linfedema me puedo esperar dependiendo qué vía anatómica tengo afectada, ¿vale? Entonces, factores reductores, pues claro, si yo tengo un peso más de acuerdo o sea, que tengo un normopeso, no tengo un sobrepeso, pues me llevo menos carga de esa piel y ese tejido graso. Y si encima hago ejercicio o hago actividad física, pues hemos de ver cuáles son acordes a las preferencias, porque esto de ejercicio para todos, todo lo prescribimos, pero bueno, hay que saber un poco cuáles son vuestras preferencias, porque a mí me dices que haga ejercicio físico mañana y igual me aturullo y tampoco sé. Entonces, hemos de encontrar la ruta para ir pudiendo favorecer esas reducciones que van a ser compensaciones de uno mismo sin tener que tomar un fármaco ni tener que hacer algo extra. Entonces, respecto a los consejos y recomendaciones, desde las sociedades científicas lo que estábamos buscando, yo trabajo en sanidad pública, no trabajo en sanidad privada, y entonces en sanidad pública has de justificar muchísimo con evidencia clínica los tratamientos que vas a ofrecer a los pacientes y que sea un tratamiento que tú puedas integrar todo el proceso y que el paciente se quede, tenga un beneficio real. No podemos decir, no, me siento bien cuando me hacen un drenaje linfático, pero si no objetivo una mejora del linfedema, he de buscar otra solución a vuestro linfedema. Entonces, yo estoy en el grupo de investigación del linfedema de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación. Esta comunicación la hicimos en febrero. A mí me tocó revisar todas las medidas de hacer y no hacer eficaces y demostradas tanto en el diagnóstico como en la parte terapéutica del linfedema, y se publicó ahora este artículo, ahora hace nada. Publicamos solo por grupos de trabajo de rehabilitación, se publicaron solo 2 recomendaciones. Cada año iremos sacando 2 más y iremos poniendo un poco de luz a qué terapias sí que realmente el paciente tiene que ir. Me estoy peleando con el puntero, porque me gusta darle al rojo, no sé bien por qué. Entonces, aquí hay 2 situaciones clínicas, ¿vale? Por un lado, el paciente que no tiene linfedema clínico, pero que le han quitado los ganglios y que tenemos un riesgo porque hemos sumado una radioterapia, hemos sumado una obesidad, hemos sumado un taxano. Hablar de riesgo estamos muy acostumbrados los médicos, pero el riesgo no quiere decir que me vaya a pasar, aunque sume 4.
Eso quiero dejarlo claro porque es el yugo del 30%, el 20%, no tiene por qué tocarte, ¿me entiendes? Nosotros lo hablamos así porque tenemos que dar una predicción de cara al paciente, pero en principio el paciente que tiene más riesgo porque ha hecho una linfadenectomía, que sería lo más principal, ¿vale? Hemos visto y hemos revisado que el drenaje linfático manual es una maniobra que en terapia única, ¿vale?, no previene la aparición del linfedema. Es decir, ¿yo me puedo hacer un drenaje linfático manual? Claro que sí, me lo puedo hacer. Lo que pasa es que ni a 6 meses ni a 5 años, habiendo revisado unas series muy amplias, casi 8.000 pacientes, nosotros no vimos que el paciente solo con el drenaje linfático manual se fuera a prevenir su linfedema. Entonces, hemos de plantearlo como una técnica que me puede hacer, que en el momento me soluciona unos síntomas de molestia en el brazo, pero si no pongo otra estrategia, ese linfedema solo con drenaje no va a bastar, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, la otra situación clínica sería el paciente ya con linfedema clínico. ¿Cómo se comporta este drenaje linfático manual? El drenaje linfático manual también como única terapia no va a reducir el linfedema. Yo os he puesto estas dos situaciones porque aún hay derivaciones de hacer drenaje linfático, no de ellas, porque veo muchos tipos de linfedema. Yo hago linfedema periférico y patología vascular periférica, no solo hacemos los rehabilitadores, no solo hacemos una patología. Esto queda grabado en el YouTube. Entonces, esto lo quitamos. Entonces, en principio, como veo linfedemas periféricos, que sepáis que vengo a hacerme el drenaje. Bueno, el drenaje te lo puedes hacer, pero es que no me va a reducir que el linfedema clínico vaya a bajar. Tengo que hacer algo más. Nosotros lo incluimos en terapias más amplias, que son las terapias descongestivas, que os he puesto un ejemplo para que sepáis que es una terapia descongestiva. Las que hacéis linfedema os lo han propuesto, ¿vale? Pero hemos visto que dentro de la terapia descongestiva el drenaje linfático va a suponer el 14% de la mejora en un linfedema moderado o severo. El 85% va a ser una buena compresión, y eso sí que para el paciente va a ser una reducción real de verse el brazo más disminuido. Lo que pasa es que luego la compresión, cuando funciona en terapia descongestiva, tenemos que mantenerla en el tiempo, porque si no, esa mejora pierde eficacia con el tiempo, ¿vale? Y estas dos serían las situaciones que analizamos desde la Sociedad Científica de Rehabilitación, y otras son los viajes de avión por el estrés que producía el viaje de avión. Entonces, el paciente sin linfedema clínico, que parece que vaya sin nada al viaje de avión y tengo que ir a ver a mi hijo a Estados Unidos, o tengo que ir a ver a mi hijo o me quiero ir al Yucatán, ¿vale? Entonces, tiene esta sensación de que no lleva nada y me va a pasar algo porque el vuelo es muy largo. Bueno, entonces, a día de hoy las cabinas están muy bien presurizadas, 8.000 pies, que es el vuelo crucero este que hacemos, que no rompemos la barrera del sonido, que son los vuelos comerciales, ¿vale? Entonces, hay más problema con hacer un edema de las piernas por posición, por deshidratación y por gravedad, que eso sí que tenéis que llevar unas medias estándar de farmacia, porque hay más trombosis venosa asociada a tratamientos y asociada a la posición de si no vais en primera clase, si vais en clase turista, que se descompense un linfedema. Yo llamé llamé a controladores aéreos a ver si había habido algún problema. Me miré todas las presurizaciones de los aviones, avionetas, todo lo demás, porque claro, hice el not to do, de que no hacer el linfedema. Y entonces no había ningún registro que hubiera habido ninguna persona ni ninguna reclamación por un linfedema respecto a un viaje de avión. No quiere decir que a alguien le pueda pasar, pero que estadísticamente no me tengo que hacer una prenda solo para un viaje de avión, porque la sensación es de apretón en respecto a la prenda. Entonces, el paciente que no tiene linfedema clínico y que no lleva el prenda no va a necesitar para solo el vuelo, ¿de acuerdo? Diferente es el paciente con linfedema clínico. El linfedema clínico ya tiene cierta incompetencia, ¿vale? No está determinado si hace o no hace. Está la cosa que ha quedado, que a día de hoy se tiene que recomendar mantener la contención, porque no dejas de estar en una silla sentada en una posición que no es la fisiológica, y que si son muchas horas te va a costar moverte, ¿vale? Pero en principio no vemos grandes descompensaciones solo por el vuelo,
Otra cosa son los días posteriores, cuando hemos llegado a destino, hace mucho calor o tenemos un cambio de hábito respecto al jet lag. Esto es otra historia, pero no respecto a lo que es el vuelo en sí. No quiero decir que alguna os haya pasado, ya os lo digo. Entonces, mantenemos la paciente que tiene linfedema, le mantenemos la prenda prescrita y le damos recomendación porque es otra actividad más de vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos pasa? Y estamos en el taller de supervivientes. Bueno, pues que vamos, en principio, el cáncer aparece en nuestras vidas y nos va ese título a día de hoy nos va a acompañar hasta de momento, hasta que moramos, ¿vale? Entonces, eso, hacer unas rutinas específicas como el skincare cuando te ponen 5 cremas es muy complicado. Al principio todo el mundo lo hace porque tiene mucho miedo y luego nos vamos relajando, que es lo que toca. Y van quedando las medidas de poso, las medidas que son importantes, que es me mantengo activa y tengo que hacer este ejercicio, que ahora veremos qué grados de movimiento hay, porque si no, no queda bien explicado. Entonces, como el semáforo, hay medidas a favor a día de hoy, ¿vale? Con evidencia robusta, y las otras han quedado ni a favor ni en contra, ¿vale? Entonces, todo lo que es ejercicio y estilo de vida, como lo veis, está en verde. Son medidas a favor a día de hoy, ¿vale? Por estudios clínicos. Las medidas intermedias las he puesto, y puede haber polémica, pero las he puesto porque se ha visto que tomar la tensión, ¿vale? O hacer intervenciones del brazo como un túnel carpiano cuando tenemos realmente un problema de túnel carpiano grave. O me tengo que hacer un electromiograma porque cuando venís a veces tenéis otras complicaciones que yo tengo que pedir un electromiograma. Yo fui a neurofisiología a decirles que no había ningún problema por pinchar al paciente con agujas para buscar el nervio y nunca he tenido un problema con un electromiograma. Quiero decir, cuando la intervención está bien indicada y se lleva un seguimiento, esa intervención puede ser que sea necesaria. Otra cosa es la infusión en ese brazo, ¿vale? La infusión en ese brazo ya es poner volumen en el brazo y es más difícil que ese volumen. Normalmente el volumen se pone directamente a la vena, no se pone en el tejido, que lo sepáis, pero a veces hay extravasaciones, puede haber complicaciones que te cueste más o te duela más, y esto lo obviamos, tendemos tendencia a obviar ese brazo, pero que sepáis que a día de hoy es una intervención que no estamos ni a favor ni en contra, depende del profesional que encontréis. Podéis encontraros gente que es muy conservadora y gente que os dice, mira, ahora mismo de 8.000 solo lo hicieron el 0,8%, de estas 8.000 que se estudiaron con todas las medidas preventivas, y 0,8 significa muy poco riesgo. Bueno, pues vale, que lo sepáis. De momento aún tendemos a ser muy conservadores en eso, ¿de acuerdo? Pero yo que veo el linfedema de extremidad inferior, nosotros hacemos una cosa que es el índice de tobillo-brazo y lo hacemos con esfingomanómetros en la pierna del linfedema. Y una pierna del linfedema es un gran linfedema y no tenemos ninguna complicación. Y yo las hago, esto sí te ves, ¿vale? Que lo sepáis. Y luego, lo que no tiene ninguna evidencia es tener el brazo así todo el día, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso en algún momento tiene que bajar. Porque aquí me he llevado la acromioclavicular, es decir, la articulación acromioclavicular ha sufrido muchísimo. Ese tendón supraespinoso va a hacer que el brazo haga así y de golpe. O sea, yo veo a gente por la calle que está así todo el día. Digo, están llamando un taxi. Pero, ¿me entiendes? Pero no, eso no tiene ninguna evidencia, eso no es fuerza, eso es una medida que en algún momento voy a tener que bajar el brazo porque el brazo no me lo han puesto en la cabeza, aquí por encima de la cabeza. Me han diseñado con el brazo para abajo, ¿vale? Y entonces hemos de utilizarlo. Y una cosa que nos estamos encontrando mucho, bueno, yo no sé si vosotras lleváis tatuajes, pero lo que nos pasa con los tatuajes, yo ya tengo 3 pacientes con linfedema por tatuaje, sobre todo los de tinta negra circulares, el problema que tienes es que la tinta negra es metal y lleva hidrocarburo y entonces se deposita en vía linfática. Entonces, cuando hacemos las linfomamografías vemos una vía ennegrecida porque tienden a buscar el ganglio. Entonces, que tengáis en cuenta, yo no digo que no os hagáis tatuajes, pero si después de pero bueno, a veces es una actitud ante la vida el tatuaje. Es simplemente que sepáis que yo no me haría un tatuaje circular en un brazo que me han hecho una linfadenectomía, porque no, es verdad que 3 casos en 11 años es muy poca gente, pero que sepáis que a verlas haylas. ¿Vale? Vale, entonces el tema del ejercicio.
¿Qué es lo que vemos y qué tenemos que hacer? Vale, el ejercicio tiene que ser de fuerza y es un ejercicio progresivo. Yo no voy a coger 5 litros de agua, no es que no me quede otra, 5 litros de agua y llevarlo 5 manzanas, ¿no? La cosa con cierta coherencia, ¿vale? Y tiene que ser un ejercicio estructurado. ¿Qué significa un ejercicio estructurado? Nosotros desglosamos grupos musculares, ¿vale? Deltoides, bíceps, tríceps aquí abajo, no aquí arriba, por lo mismo, por la acromioclavicular, ¿vale? Musculatura de la mano, yo puedo estar con una pelota millones de años, la gente viene con pelotas a la consulta, eso para el bombeo del linfedema no repercute en nada, porque el bombeo del dorso de la mano depende de la muñeca, no depende de la flexión de los dedos, que lo sepáis, ¿vale? Y el bombeo del antebrazo depende de la articulación de arriba, ¿vale? Esto va así en cuestiones de drenaje, de abajo para arriba, ¿vale? Entonces, ¿tengo que hacer ejercicio con la prenda? La siguiente pregunta. ¿No se ha visto en las pacientes que tengan un riesgo alto de linfedema poniéndole pesa, y yo las he tenido delante, porque han hecho pesa delante mío y les he calculado la fuerza máxima, no han hecho linfedema clínico? Entonces, incluso con el linfedema clínico no ponemos prenda para hacer el entrenamiento, porque a veces la prenda os restringe el movimiento completo, ¿vale? Entonces, nosotros hemos de hacer ejercicio, sí. Si te da seguridad llevar una prenda, te la pones, como se ponen ahora las mallas los de la NBA, para las lesiones musculares, pero no en sí por el linfedema. Nosotros con linfedemas de extremidad inferior quitamos para hacer sentadillas, porque si no el tejido no te da, ¿vale? Entonces, vamos a ver grados de intensidad de movimiento que son importantes para entender qué es. Vale, se calcula me saldrán los METs, es la tasa metabólica, lo que yo gasto en ciertas actividades, ¿vale? Si estoy sentada o estoy de pie, gasto muy pocos METs. Si empiezo a caminar, es entre 1 y 6,3 METs. Si hago una intensidad moderada, es entre 3 y 6 METs, que esto es lo recomendado. Mirad cómo camina el dibujo, ¿vale? Para que os quede la idea. Y esto es ya, se me escapa el autobús, alta intensidad, ¿vale? Más de 6 METs, ¿vale? Entonces, esto es actividad física, esto no es ejercicio. ¿De acuerdo? De momento esta imagen no está haciendo un circuito ni está, entendamos lo que es ejercicio, porque si no. Entonces, tipos de movimiento. Hay 3 escalones. Uno es la actividad física, esta mujer que está haciendo multitasking, como todas, que es todo movimiento que implica un gasto energético. Y hemos dicho entre 1 y 3 METs. El ejercicio físico es como una píldora a día de hoy, se tiene que pautar, ¿vale? Es un medicamento. Calculamos la frecuencia de lo que tenemos que hacer el ejercicio, la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicio. Esto yo creo que más adelante en los talleres futuribles vendrá la fisio o lo haremos como taller, que es más dinámico. Y luego por último es la actividad deportiva. La actividad deportiva es una actividad que hay que estar federado y implica una competencia, ¿vale? ¿Y qué movimiento me sirve? ¿Qué nos dicen las cosas? Vale, yo puedo... Ay, se me ha ido. Vale, yo tengo que combinar el ejercicio físico. A mí no me vale una paciente, bueno, a mí no me vale, a ver, a mí me vale todo, ¿vale? A mí no me tendría que valer, ¿vale? No me tendría que valer una paciente que me hace media hora de bicicleta en 24 horas y una pesita de la de arriba del color rosa, ¿vale? Y eso ya hemos hecho ejercicio. Una paciente que pone 3 lavadoras, cuelga las lavadoras, limpia la mampara, y tal, esa paciente que tiene actividad física mantenida durante el día es la que tiene mejor control del linfedema que la otra, ¿de acuerdo? Que lo sepáis. O sea, cuando nos dicen haced ejercicio físico, tened el brazo fuerte, no va de tener solo el brazo fuerte. El sistema linfático, hemos puesto en la primera imagen, que es todo un sistema de retorno. Yo respiro en una actividad física, estoy respirando todo el día, estoy moviendo el brazo, ¿de acuerdo? Y no tiene que ser un ejercicio. Nosotros en rehabilitación, por cuestiones de sanidad pública, por cuestiones de agenda, a mí me gustaría hacer muchísimas cosas, pero bueno, la vida pasa porque os tengamos que enseñar lo más importante, ¿vale? Pero yo en una actividad
voy a coordinar algo que que no tengo que estar haciendo ejercicios así obligatoriamente poniéndome una alarma 200 veces repeticiones al día cuando yo ya lo he hecho con mis actividades. Hemos de aprovechar que tenemos actividad física y ser más activos en general, ¿vale? Entonces vamos a la parte de tratamiento. Entonces, ¿cuándo tratamos? Nosotros tratamos los linfedemas cada vez antes. Antes se trataban a partir del 10% un tratamiento descongestivo y mantenemos luego con prenda y luego mantenemos cuando tenéis alguna complicación, por ejemplo en la infección de la piel, luego os volvemos a tratar para quitar ese excedente que ha pasado con la infección. Pero ahora las nuevas guías lo que nos dicen es que nosotros ya lo hacíamos, pero hemos de tratar el linfedema más ligero. ¿Por qué? Porque menos depósito tienes en el tejido, estabilizas en un rango más bajo, ¿vale? ¿Con qué? Con ejercicio más menos prenda, y eso es lo que hay que ver. Y entonces tratamos, ¿y cómo se trata esto? Nosotros somos médicos de terapia física, entonces vamos a tirar de toda la terapia física, no damos pastillas. ¿Por qué? Porque el linfedema a día de hoy, por desgracia, no tiene un tratamiento farmacológico. ¿Vale? Y en casos seleccionados veréis que os derivan a cirugía plástica para hacer cirugía del linfedema, pero esos son casos seleccionados. Entonces, lo que he dicho, a día de hoy no hay tratamiento curativo. Se están desarrollando varias líneas con tratamientos antiinflamatorios que no son los antiinflamatorios de calle, porque el linfedema es un proceso inflamatorio en el tejido, ¿vale? Entonces, la terapia intensiva son componentes. Empieza con la higiene de la piel, el paciente viene, tiene un linfedema, esta señora había hecho una celulitis, veis que la piel está aún roja y entonces empezamos a tratar nosotros lo antes posible, porque hemos visto que ese excedente lo podemos eliminar con el paciente ya con antibiótico y cada vez estamos tratando antes. Entonces hacemos higiene de piel, jabones neutros, emolientes, el paso del drenaje linfático manual si lo precisa, si el paciente tiene mucha prisa, vamos a terapias que realmente le solucionen la vida, porque tenga el niño, porque lo que sea, y es sobre todo la compresión. Nosotros hacemos vendaje multicapa o multicomponente, porque son varios componentes, ¿vale? Y se lleva 23 horas al día. Ese vendaje lo tenemos que recambiar al día siguiente. Y luego añadimos ejercicio si el paciente, ¿veis? Esta paciente estaba vendada y estaba haciendo fuerza de garra con el dispositivo de la UI que tenemos allí para trabajar la quimiotoxicidad. Entonces el objetivo de la terapia intensiva es reductor de volumen y mejorar esos síntomas, ¿vale? Se hace de forma ambulatoria y se hace por fisioterapeutas entrenados. Los nuestros son exclusivas han hecho lo diré mañana, exacto, lo han hecho el máster de oncología. ¿Vale? Y luego, solo me he querido centrar en la compresión porque la prenda es muy aparatosa, se ve, bueno, nosotros lo que hacemos una vez hemos reducido si tenemos un volumen bajo y no tenemos que reducir porque no llegamos al 10% y el paciente no tiene que ir vendado tanto, tiramos de prendas de compresión. Entonces, las prendas hemos de entender que es una prenda medicinal, no me vale la de Amazon, ¿vale? Porque ha venido de todo. Ha venido de todo, con flores, colores y diamantes. Entonces, el uso diario es para obtener ese beneficio del mantener en el tiempo. ¿Cuándo tengo que llevar una prenda? No la tengo que llevar de noche, salvo que llevéis un autoajustable, que ya lo hablaremos, que son estos, unos son estos de aquí, ¿vale? Que estos los ponemos para mantener en algunos momentos que se nos ha ido el volumen, pero normalmente la prenda es de día. ¿Veis la señora que está? Nosotros comprobamos si es el brazo dominante, si la prenda, los dedos se le quedan azules, puede escribir, dependiendo de cada una de vosotras, probamos, medimos con sensor de presiones la compresión transcutánea, es una prescripción médica. Entonces, lo importante que quiero que os quedéis es que esta prenda tiene unos cuidados para mantener esa compresión medicinal y para eso he de tener una correcta higiene de la prenda. Las prendas de compresión se tienen que lavar día sí, día no. No me vale una vez a la semana, porque lo que pasa es que quedan, si no tienen muy poco elastano. Entonces, lo que va a hacer, esta paciente es porque bajó mucho el edema y se sentía más cómoda con la otra prenda, pero veis que se le arruga, entonces se le marca. Entonces no me sirve de nada. Entonces vamos haciendo revisiones periódicas cuando el sistema sanitario nos permite volver a prescribir. Para las prendas de día son 6 meses, para los autoajustados ya son 12 meses. ¿Vale? Pongo 2 casos especiales por las preguntas que habéis hecho estos meses, ¿vale? Uno es el linfedema de mama.
La imagen de arriba no sé si se ve muy bien. El sujetador, el aro del sujetador, ¿lo veis? Queda en mitad de la mama y le quedaba un surco, ¿vale? El linfedema mamario lo valoramos, si podemos lo valoramos antes de la radioterapia. Si no, yo lo que hago es calcularos el porcentaje de agua por cuadrantes y os compruebo el sujetador, ¿vale? Compruebo vuestro sujetador y la compresión de vuestro sujetador, que no haya afectación del hombro y cómo os lo abrocháis. Entonces, ¿y cómo llega? Si os sube o no sube respecto a la barriga porque tengáis diástasis porque tengáis algún problema a nivel abdominal. Entonces, nosotros las vemos, estas pacientes, después de la radioterapia, y en principio son sujetadores, como veis el de abajo, que no tienen costuras, son cortados a láser para las copas AB. La copa C ya necesita una compresión media, que tenemos que ir a otro sistema que va reforzado por fuera con unas costuras exteriores. Y luego a veces ponemos sistemas almohadillados linfáticos por debajo, ¿vale? Y hacemos tratamiento descongestivo. Entonces, simplemente que sepáis que hay esta entidad, aparte del linfedema de brazo, hay más tipos de linfedema en el cáncer de mama. Y esta la quiero poner porque, a ver, todo el mundo es superviviente, pero no todo el mundo está en la misma fase de supervivencia y creo que es importante tenerlo en cuenta. No quiere decir que todo el mundo vaya a llegar a esto, pero por las preguntas que hay en la consulta, yo hago linfedema paliativo, yo hago en tanto extremidad superior como extremidad inferior, y hay técnicas y hay tratamientos durante esa parte del cáncer activo y durante al final también. Entonces, volvemos a las pacientes locas a veces, porque lo que se les dice es que no se puede hacer drenaje linfático. El drenaje linfático no está contraindicado en un paciente con cáncer activo. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos el beneficio, como ya no lo tenemos en el paciente que no tiene linfedema o el paciente que tiene un linfedema normal. Entonces vamos a ir a técnicas de compresión, ¿vale? ¿Cómo va a ser esa compresión? Pues posiblemente será una compresión más regulada durante el día y va a ser a unas horas diferentes y tendemos a disminuir. Y controlamos sobre todo no solo por volumen, sino por control de síntomas en estos casos, ¿de acuerdo? Y otra complicación, que es la más frecuente, es el linfedema de las infecciones. Hemos tendido a no tratar a los pacientes con infección porque era una rojez, da mucho miedo comprimir y las sensaciones de que el brazo cuando uno tiene una infección es que es muy desagradable. Pero lo que hemos visto en este caso es que voy a seguir el guión porque no me había fijado que os había puesto cómo hacer la ruta. Entonces, si tenéis molestias en el brazo como una rojez, como una hinchazón que os dura 24 horas, que luego no lleva síntomas generales y luego os quedáis con una ligera molestia 2 días, eso no es una infección. Eso es un aumento de presión o sobrecarga en el sistema como las vías del tren. Eso pasa mucho en verano, nos está pasando mucho en verano, ¿vale? Y entonces a veces lo que yo hago es pautaros antiinflamatorio, ¿vale? O conducta expectante y os vuelvo a citar a la semana y revisamos. Si eso se mantiene en el tiempo y yo tengo fiebre o tengo malestar general, hay que acudir a urgencias, porque ahí han de valorar si tengo que hacer tratamiento antibiótico o no, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que hacemos es, en el paciente que tiene prenda o tiene autoajustado porque lo lleva por otras circunstancias, porque lo necesita, el tip o lo que yo les digo es que se coloquen la prenda a partir de la 4ª pastilla de antibiótico y luego volvemos a revisar, porque lo que vemos es que si yo trato ese edema y ese calor, lo puedo ayudar con un sistema agradable o regulable, luego salimos mejor de la infección. ¿De acuerdo? Y normalmente os adelantan la visita conmigo. Esto lo hago con infecciosas, ¿vale? Entonces, ya por último, tenemos 3 situaciones en seguimiento. Vale, yo tengo un paciente sin linfedema ni factores de riesgo, una tumorectomía con una biopsia de ganglio centinela. Entonces, este tipo de paciente, en líneas generales, si no tiene otras complicaciones como cicatrices, retaxilar, otras circunstancias, respecto al linfedema puede llevar una vida completamente normal y no necesita controles específicos. Hará controles con su oncólogo y si encuentra algo, pues nos los derivará. He de decir que aquí la imagen es muy bonita y pone una paciente ya en el trabajo. He revisado por baremo de cáncer y trabajo y
lo que ponía el informe del 2024 es cáncer en general, no es específicamente cáncer de mama, es que yo creo que hay algo estamos haciendo mal o estamos fallando porque solo el 45% de los pacientes se podía reincorporar al trabajo. Pues algo pasa, hemos de hablar con las mutuas laborales, hemos de mejorar esa parte porque el paciente joven tiene que llevar una vida activa. Y el paciente sin linfedema visible pero con factores de riesgo pues va a seguir unas recomendaciones que son las que vamos a dar en las escuelas de linfedema y puede disfrutar de una vida activa. Entonces normalmente los seguimientos ahora los planteamos a 2 años. No quiere decir cada 3 meses, sino un control y luego otro control en 2 años, ¿vale? Para ver que no haya ningún problema con los tratamientos agudos en el hospital. Y el último caso es el paciente con el linfedema visible. Pues el linfedema visible a día de hoy se mantiene en unas citas de seguimiento, lleva un tratamiento de mantenimiento. Se recomienda este seguimiento en funciones de la revisión de la compresión y hemos empezado, si estabilizamos, a retirar prendas también, que lo sepáis. Entonces, como conclusiones, bueno, pues el linfedema es una enfermedad crónica, es tratable, pero no es reversible, que lo sepamos. La educación del paciente de la enfermedad es aprender a utilizar tu propio cuerpo como un mecanismo compensatorio. Nosotros lo que vamos a hacer es una detección temprana y un seguimiento mantenido para mantener esa calidad de vida. Eso hemos visto que los pacientes que se siguen en el plazo que tocan tienen mejores linfedemas porque los detectamos antes. Y luego la base del tratamiento del linfedema sigue siendo compresión y movilidad del brazo. Y ya estaríamos. No sé si voy en orden.